Querido Padre que estás en los cielos, en este momento queremos invocar tu nombre, queremos rogar que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en esta mañana. Amén. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Este hermoso sábado que el Señor nos regala, y con alegría vamos a disfrutar de estos momentos sublimes que tenemos todos los sábados en la casa del Señor. Antes de levantar los diezmos y ofrenda, vamos a ver, probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy, Manos que abrigan, parte 1. Ella es Pamela Rojas Cruces y realiza un trabajo de voluntariado muy importante en un hospital público de Santiago. Un día, caminando por los pasillos del hospital, recibió una llamada de la coordinadora de voluntariado que le pedía que fuese a visitar a un joven colombiano que estaba hospitalizado. Inmediatamente se dirigió a su habitación y allí había una persona aparentemente dormida. Pamela se acercó con el objetivo de despertarlo para saber cómo podía ayudarlo. Al principio él la miró con desconfianza, pero a los pocos minutos iniciaron una conversación, se presentaron y él le contó su dramática historia. Hamilton, junto con sus amigos, habían ido a conocer la nieve y al no tener experiencia, no tomaron las precauciones de llevar las vestimentas adecuadas para una temperatura tan baja. Para soportar tanto frío, comenzaron a beber grandes cantidades de alcohol. Esto los motivó a permanecer por mucho tiempo en la nieve y divertirse totalmente embriagados. Después de 4 horas, Hamilton alerta a sus amigos que algo le sucedía a sus manos y a sus pies. Ellos se dieron cuenta de la gravedad e inmediatamente decidieron volver al vehículo para dirigirse a un hospital. Resiste, por favor. ¿Estás mal? No siento mis manos ni mis pies. Quiero ir al hospital. Pobrita, muévete. Muévete rápido, que tenemos que llegar con urgencia al hospital, por favor, muévete. Muévete rápido, que tenemos que llegar con urgencia al hospital. Hamilton le contó a Pamela que los médicos intentaron por todos los medios evitar que sus manos y pies fueran amputados, pero fue imposible. Al escuchar su historia, Pamela sintió gran conmoción. Sin embargo, Dios le dio fuerzas para mantenerse firme y poder consolarlo. Lo que pasa, Pedro, es que cuando llegué acá al hospital no pensé que me iba a encontrar con algo así. Un joven colombiano que se quemó en la nieve. Está recién operado. Le cortaron su manito, sus pies. No sé nada de él, pero no podría dejarlo solo. Él no tiene sus manos, sus pies, no tiene nada. Solo quiere morir. Yo voy a volver el lunes
porque no tiene nadie, tiene su ropa sucia, sus cosas, y yo le dije que no lo iba a dejar solo. Por favor, tú siempre me estás acompañando en todo y ahora te pido que sigamos siendo compañeros misioneros y que me apoye en esto, por favor. Pamela, yo no tengo ningún problema en apoyarte. Como siempre lo hemos hecho, hemos andado juntos, cuenta conmigo. Yo la verdad las cosas no lo conozco todavía, pero si está así como tú me dices, yo confío en ti y veámoslo los dos juntos, conversémoslo. Gracias. Ya, no hay ningún problema. A partir de este momento, sus vidas cambiarían completamente. Aunque el hombre tome decisiones que lo llevan lejos de Dios, el Señor siempre lo buscará para darle nuevas oportunidades. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que Él es, entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Oremos. Padre Celestial que estás en los altos cielos, Señor, te damos gracias porque nos permite llegar hasta tu casa una vez más para agradecerte por todas las bendiciones que nos da y alabarte, Señor. Te pedimos humildemente, Padre, que bendiga estos diezmos y ofrendas que es y son para tu causa. Hágase tu voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Hermanos, continuemos alabando al Señor a través del himno número 372. ¿Sí? Al escuchar los acordes nos ponemos de pie. Lo que hiciste en mi favor, aunque
alabarte por tu gran amor. Las voces de 1.000.000 de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Invito a mis hermanos, los que puedan postrarse y los que no se puedan postrar, tenemos el corazón de rodillas ante Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado en el Redentor de la tierra tu nombre. Señor, queremos pedir una bendición para el púlpito, una bendición para los hermanos, y también queremos darte las gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú nos tienes paciencia, porque nosotros falamos, Señor, te lastimamos, no somos obedientes, pero tu gran misericordia tú nos amas. Señor, queremos estar en el cielo, queremos estar contigo, por eso te pedimos que nos bendigas grandemente para ser cada día mejores hijos tuyos. Poder estar, Señor, momento tras momento, día tras día, a los pies tuyos, para que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, podamos levantar las manos y decir, Señor, aquí estamos. Gracias porque eres nuestro Padre celestial. Por eso te decimos, Abba, Padre. A pesar del concepto que tengamos de Padre sobre la tierra, tú eres nuestro Padre. Te lo pedimos todo esto y te damos las gracias infinitas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, agradecemos a los diáconos quienes colaboraron levantando las ofrendas. Y acá tenemos el matrimonio Flores, que ellos va a tener la palabra, el pastor Severo y su esposa Adela. Que el Señor lo bendiga y que las palabras estas que va a decir sean para nosotros en esta Semana Santa, como decía la hermana Ruiz Díaz, que con ese fervor que ella se expresaba, que debemos tener ese mismo fervor o quizás más para esta Semana Santa, que podamos dar a conocer el Evangelio del Señor. El tiempo restante le dejamos a Severo Flores, que él tiene la palabra en esta hermosa mañana que el Señor nos regala.
Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Estamos felices que Dios nos ha dado durante la semana la vida y la salud. Nos ha protegido durante la semana de todas las pruebas y dificultades y que la tuvimos. Y ahora nos ha mantenido fieles por su gracia para llegar aquí a su casa, para adorarle y para estudiar juntos su divina palabra. En esta mañana el tema que vamos a desarrollar, yo lo titulé ¿Qué refleja tu rostro? Pero antes de contestar esta pregunta, vamos a estudiar los rostros de los distintos personajes bíblicos que aparecen en la Biblia. Pensemos, ¿cómo habría sido la expresión del rostro de Dios que al comenzar la creación vio que todo estaba desordenado y vacío? Tal vez ese es un símbolo de lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Nuestra vida estaba desordenada y vacía. Pero cuán feliz, qué alegría vemos en el rostro del Señor cuando vio que al terminar su creación todo era, como dice, bueno en gran manera. ¿Qué expresión de felicidad habrá tenido Adán cuando vio su hermosa compañera que Dios había creado para él? Pero también, ¿cuál habrá sido la sorpresa de Eva cuando vio a Adán tan hermoso, pero lo vio tan diferente a él? Luego en el capítulo 4 de Génesis encontramos dos rostros diferentes en una misma situación. El rostro de Caín es un rostro de odio y el rostro de Abel un rostro de tristeza y dolor. Avanzando un poquito más adelante en el capítulo 22 de Génesis encontramos el rostro de Isaac. Su rostro revelaba la resignación y la obediencia cuando permitía que su padre lo ofreciera en sacrificio. Podemos imaginar el rostro de este jovencito entregando su vida a Dios. Y el rostro en la vida de Moisés hubieron momentos muy importantes. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en un momento muy especial, en Éxodo, en el capítulo 34. Éxodo capítulo 34, leamos en los versículos 29, 30 y 35. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y luego en el versículo 35 dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Queridos hermanos, qué experiencia tan particular. Moisés era un ser humano, era un pecador, pero tuvo el privilegio de estar 40 días y 40 noches cara a cara con Dios.
Y la gloria de Dios seguramente que habrá pigmentado la piel de Moisés, de tal manera que algún fluido de la gloria de Dios pasó al rostro de Moisés y él tampoco sabía. Y cuando descendió del monte con las tablas, Aarón y los hijos de Israel se asustaron, tuvieron miedo al ver el rostro de su jefe, de su líder, brillando. Y dice que de ahí en adelante Moisés tuvo que ponerse un velo en la cara para poder hablar con Aarón y con el pueblo de Israel, porque Aarón no se animaba a acercarse a Moisés. Imagínense, si ustedes tienen que hablar con un amigo, porque Aarón era hermano de Moisés, además de amigo era hermano de Moisés. Imagínense que ustedes tienen un amigo y tiene el rostro brillante. ¡Qué experiencia! Ninguno de nosotros tuvimos esa experiencia. Y él tuvo que ponerse un velo para que Aarón pudiera acercarse y hablar con él. Y Moisés se sacaba el velo cuando volvía al monte a hablar nuevamente con el Señor. Queridos hermanos, cuando nosotros oramos al Señor, podemos tal vez de cierta manera reproducir la experiencia de Moisés en el monte Sinaí. Cuando nosotros, queridos hermanos, pasamos el suficiente tiempo de oración a solas en nuestro dormitorio o en el lugar asignado para orar, ojalá que todos en casa tengamos un lugar para orar. Cuando nosotros usamos el tiempo necesario para orar, queridos hermanos, nuestro rostro se cambia. No solamente nuestro rostro se cambia, todo nuestro ser, nuestro ánimo, nuestras emociones son renovadas, nos sentimos felices. No sé cuántos de nosotros en algún momento tuvimos que tuvimos un problema y tuvimos que apartarnos de la familia por unos minutos y ir a solas solos nosotros a un dormitorio, a un lugar en nuestra casa para hablar con Dios. ¿Te ha pasado así? ¿Tenías un problema, tenías una carga, tenías una angustia, tenías una incertidumbre? Y de pronto, después de esa oración, en la cual tú clamaste al Señor, esa nube que tenías delante tuyo en tu mente, de preocupación, de duda, de pronto esa nube desapareció y fuiste investido de una situación de alivio, sentiste alivio, sentiste que podías respirar, podías suspirar feliz. Y cuando te levantaste de tus rodillas, saliste de la pieza y no eras el mismo hombre o la misma mujer que eras cuando entraste a la pieza antes de orar. Se recomienda que oremos a solas, hermanos. Y hermanos, ¿qué diferencia hay entre un cristiano en el rostro? Me refiero, ¿qué diferencia hay en el rostro del cristiano que ora, que pasa tiempo en oración con Dios, con el cristiano que no usa tiempo para estar a solas con Dios, que solo recurre a Dios cuando pide auxilio por algún problema? ¿Qué diferencia hay en el rostro de un hermano que pasa suficiente tiempo de oración? Porque el hermano que ora tiene otra expresión. Tiene una expresión
de seguridad, una expresión de paz. Goza del privilegio de tener una comunión con Cristo. Y cuando sale de su cámara de oración, su esposa, sus hijos, sus amigos y en el trabajo ven que esa persona había estado con Jesús. Ahora, esta mañana preguntamos, ¿cómo era el rostro de Cristo? El dibujante español Luis Menéndez Pidal dibujó en el año 1920, hizo un dibujo a lápiz del rostro de Cristo basado en la impresión que supuestamente hicieron los fluidos del rostro de Cristo sobre el sudario de Turín. Un sudario era la venda con la cual se envolvía la cabeza de los que morían. Y el fluido, ¿qué es el fluido del rostro de Cristo? ¿Qué había en la piel de los que habían muerto en la cruz del Calvario? ¿Qué fluido había en sus rostros? ¿Qué habría? Transpiración. ¿Qué otra cosa podría haber? Sangre. Especialmente a Cristo, porque Él había sido coronado rey con una corona de espinas. Y de ese fluido se supone que eso quedó impreso en el sudario de Turín. Tiempo más tarde se supo que esta reliquia era falsa, porque el sudario de Turín pertenecía a la Edad Media, o sea, muchos siglos después que Cristo había muerto. Y por otro lado, el dibujo de Manuel Luis Menéndez Pidal, el dibujo que él hizo, reflejaba el rostro de un Cristo muerto, a diferencia del rostro que aparece en los evangelios y en las epístolas, que presentan a Cristo, presentan el rostro de Cristo, pero no un rostro muerto, sino un rostro viviente. Ese rostro que aparece de Cristo acá en la palabra de Dios revela las cualidades morales y espirituales que tenía Jesús en su rostro. Vamos en forma rápida leer algunos pasajes que hablan del rostro de Cristo. En algunos vamos a ver que habla directamente del rostro de Cristo, describen el rostro de Cristo, pero en otros pasajes lo describen en forma indirecta, por lo cual vamos a poner un poquito de imaginación, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a buscar en primer lugar en San Mateo, capítulo 3. San Mateo, capítulo 3, y versículos 16 y 17. Adela lo tiene. ¿Quisieras leerlo? 16. De acá. 16 y 17. 16 y 17. Y Jesús fue, acá entonces, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias. ¿Podemos imaginar el rostro de Cristo en este momento?
Él había dicho, le pidió a Juan el Bautista a ser bautizado y Juan el Bautista se resistía, dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús dijo, deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y descendieron ambos al agua. Y cuando descendió del agua, Jesús se arrodilló, oró a Dios. Los cielos fueron abiertos. Y vemos en ese momento el rostro resplandeciente de Jesús, recibiendo, ¿qué cosa? Que vino del cielo. Recibió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Qué brillo había en el rostro de Cristo? Porque en ese momento Él fue ungido con el Espíritu Santo. Esto ocurre cuando también nos bautizamos nosotros. Si estamos entregados realmente, en ese momento desciende el Espíritu Santo sobre nosotros. Y nuestro rostro en el bautisterio es feliz. Pero aún todavía acá hay una parte muy importante. Apareció una palabra probatoria del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos ahora a la segunda escena en San Marcos capítulo 3. Capítulo 3 de San Marcos, versículo 4 y versículo 5. ¿Algún hermano quiere leerlo? Se pone de pie y lo lee fuerte, si lo tiene. Allá atrás, hermana. Sí. Y les dijo, ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aquí sí aparece una descripción del rostro de Cristo. Porque él estaba en la sinagoga, era sábado, y los fariseos querían acusarlo porque iba a sanar un hombre en sábado y para ellos era transgredir el sábado. Y cuando Jesús se dispuso a sanar a este hombre, dice que aparece en una descripción del rostro de Cristo. ¿Qué había en el rostro de Cristo? Dos cosas. Enojo, dos expresiones diferentes pero que se complementan. Enojo y ¿qué más? Enojo. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Dos cosas. Tuvo enojo, entristecido por la dureza de su corazón. Hermanos, a veces nosotros podemos sentir enojo y por ese enojo nos trae tristeza. No sé, a veces tenemos el derecho de enojarnos, tenemos el derecho de estar tristes por causa de algo que nos pasó. Nuestro rostro puede experimentar estas dos expresiones emocionales complementarias, el enojo y la tristeza. Pasemos a la siguiente escena en San Juan, capítulo 11. San Juan 11, del 32 al 35, al 36, 32 al 36. ¿Quién lo tiene? ¿Quiere leerlo? Allá la hermana. Pero María llegó donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al ver que María y los judíos que venían con ella lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Preguntó, ¿dónde lo pusisteis?
Respondieron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron, mirad cómo lo amaban. Gracias, hermana. Fíjense, hermanos, que Jesús lloró. ¿Pero por qué Jesús lloró? Primero porque se estremeció cuando llegó María y dijo, Señor, si hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Pero ella se postró para hablar con Jesús. Y le dijo, Señor, arrodillada ante el maestro, le dijo, Señor, si tú hubieras venido con tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Y en ese momento María se puso a llorar, hablaba llorando, su voz quebrada. Y al verla, que lloraba, y también los que la acompañaban, Jesús experimentó algo como todo ser humano. Dice que se estremeció, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús era un ser humano como nosotros. Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Y entonces le dijeron, ven y ve. Y entonces fueron caminando hasta donde estaba la tumba de Lázaro. Y él en la puerta de la tumba de Lázaro lloró. Ahora, ¿Jesús lloró solamente por María? ¿Jesús lloró solamente por Lázaro? Queridos hermanos, la hermana White en el libro Deseado de toda la gente nos aclara más este panorama. Dice, su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los tiempos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma, y la fuente de sus lágrimas estalló, mientras trataba de aliviar toda su angustia. Seguramente, queridos hermanos, Jesús no solamente lloró por Lázaro y por María, lloró por toda la humanidad, por la situación triste y miserable de la humanidad. Y en ese llanto de Jesús estamos todos nosotros, tú y yo estamos incluidos, porque en ese momento Jesús lloró por ti y por mí, por tus pecados, por mis pecados, por mi miseria, por tu miseria, por tu indignidad y por mi indignidad. El rostro de Jesús fue surcado por las lágrimas. Vamos ahora a continuación a buscar otro pasaje en San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 17. Y ahí vamos a leer versículos 1 al 5. Esto fue un momento muy especial en la vida de Jesús, muy clave. Tal vez un hermano lo tiene, lo puede leer. Allá, sí, Daniel. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Muchas gracias. Qué momento especial. ¿Por qué Jesús subió al monte? ¿Por qué llevó a Pedro, Jacobo y Juan? Queridos hermanos, porque Jesús, como estaba cerca ya de la cruz del Calvario, ya sentía el dolor y la agonía, el desgaste que le producía saber que iba a morir por nosotros en la humanidad, por nosotros para salvarnos. Pero él, como todo ser humano, necesitaba en ese momento
hablar con alguien, tener palabras que alguien que lo animara. ¿Y a quién eligió? A los discípulos, que además de ser discípulos eran sus amigos, porque Jesús tenía mucha más conversación con Pedro, con Jacobo y con Juan, ¿no es cierto?, que con los demás discípulos. Y queridos hermanos, pero no le sirvieron a Jesús, pero Dios intervino. De pronto del cielo vino un poder especial. El rostro de Cristo se iluminó como el sol, dice acá. El sol, ¿podemos nosotros mirar el sol? Nos cuesta, no podemos mirar el sol. Era algo refulgente el rostro de Cristo, y sus ropas se vistieron de luz, dice la palabra de Dios. En ese momento fue algo fantástico para la vida de Jesús. Surgió la divinidad de Cristo a través de su humanidad. Él estaba en su cuerpo, como nosotros, que tenía carne y hueso y sangre y corazón, que latía, pero en ese cuerpo se reveló la divinidad de Jesús y tuvo la gloria que tuvo antes que el mundo fuese en ese momento. Eso lo ayudó a Jesús a tener fuerza. Pero por otro lado, Dios envió a dos personajes fantásticos de la palabra de Dios. Son los únicos patriarcas que están en el cielo, Moisés y Elías. Moisés, porque había subido al cielo conociendo la muerte. Y Elías representa a los creyentes que van a ir al cielo sin ver la muerte, porque Elías subió al cielo sin conocer la muerte. Comprendemos, Moisés representa a los que van a ir al cielo habiendo conocido la muerte. Y en ese momento fue fundamental para la vida de Jesús, porque en ese momento Jesús con Moisés y Elías empezaron a tener una entrevista, comenzaron allí en el monte, mientras él estaba transfigurado, Moisés y Elías comenzaron a hablar con Jesús. Tuvieron una conversación. ¿Y qué decía esa conversación? La hermana White dice en el libro La vida de Jesús, dice lo siguiente, que la conversación que tuvo Moisés lo que Moisés y Elías le hablaron a Jesús, le hablaron de la esperanza del mundo y de la salvación de cada ser humano. En ese momento Jesús recibió aliento, no solamente de Dios, el Padre, porque le dio la gloria, sino que le dio aliento por la conversación con Moisés y Elías. Pero en tercer lugar, algo que le terminó dándole el aliento, dice que de pronto los cubrió a todos una nube de luz. Una nube de luz. Y de esa nube de luz escuchó la voz del Padre que vuelve a decir lo mismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Estas palabras fueron de gran consuelo para Jesús. Esa nube de luz en toda la Biblia representa la presencia de Dios. Cuando Salomón dedicó el templo, no podían entrar los sacerdotes porque había una nube que entró en el templo de Salomón. Era la presencia de Dios. Y eso ayudó a Jesús. Y su agonía se alivió. Y Jesús cuando bajó del monte de la transfiguración, ya estaba con mucha más ánimo. Y vamos a ver un pasaje más. Seguimos. Mateo capítulo 26. Aquí en Mateo capítulo 26. Leamos en los versículos 38
y 39. Tal vez un hermano lo tiene. Mateo 26, 38 y 39. ¿Ninguno? ¿Allá hay un hermano? Entonces Jesús le dijo: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieres. Gracias, hermano. Aquí otra vez vemos el rostro de Cristo. Estamos viendo un momento especial. Jesús estaba ya en el día anterior de su muerte en el Getsemaní y él sentía la angustia y les dijo a sus discípulos que justamente tomando a Pedro, dice, los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, los mismos que lo habían acompañado al monte de la transfiguración. Y les dijo a ellos en forma íntima: mi alma está muy triste hasta la muerte o a punto de morir. Y dice que Jesús se fue solo más adelante. Le dijo: oren por mí. Y él se fue solo adelante. ¿Y qué hizo Jesús para orar? Dice que puso su rostro sobre ¿qué cosa? Sobre la tierra. Y oró y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Queridos hermanos, ¿nos tocó alguna vez nosotros orar de esta manera? ¿Oraste alguna vez con el rostro en la tierra, en el piso? ¿Tuviste necesidad de humillarte en oración, poniendo como Jesús el rostro en la tierra? Seguramente que sí. Creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos pasado por un momento muy difícil. Y tuvimos que recurrir al Señor, porque el único que nos puede ayudar es el Señor. A veces no nos puede ayudar el pastor, no nos puede ayudar algún hermano, solamente el Señor puede ayudarnos. Seguramente que sí, porque en algún momento tú tuviste que pasar un momento de crisis y tuviste que arrodillarte, clamar al Señor. Tal vez tuviste que arrodillarte porque un hijo se alejó de Dios y eso angustia tu corazón. O tal vez con tu esposa tuviste que arrodillarte y pedir a Dios por la salud de un hijo. O tal vez tuviste que arrodillarte porque pasabas una crisis en el trabajo, o una crisis matrimonial. En fin, cuántas crisis, tal vez de distinto tipo, nosotros tuvimos que afrontar. Seguramente cada uno de nosotros tuvimos en el pasado que enfrentar alguna crisis. Tal vez alguien tuvo que perder su casa, tuvo que perder su sueldo, quedó sin nada y tuvo que arrodillarse y poner su rostro en la tierra. En algún momento como cristianos tenemos que pasar por esta experiencia. Pero si nosotros, cuando estamos pasando por un momento de que es una disyuntiva, tenemos que decidir por algo, nosotros nos arrodillamos y oramos al Señor poniendo nuestro rostro en tierra, seguramente que vamos a recibir la victoria y vamos a recibir la respuesta. Yo estoy seguro, hermanos, que muchos estamos aquí gracias a la oración que nosotros hicimos poniéndonos con el rostro en tierra. Pero yo creo que los momentos en donde se describe mejor el rostro de Cristo es cuando Jesús pendía de la cruz del Calvario. Vamos a repasar algunos momentos, sin buscar en la Biblia porque son conocidos. El primero que vamos a mencionar fue cuando Jesús estaba en la cruz y desde allá arriba de la cruz vio a su madre
y vio a su discípulo amado, Juan. Y le dijo a la madre, madre, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, hijo, he ahí tu madre. Y dice la palabra de Dios que de ese momento Juan la llevó a su casa. ¿Qué expresión habrá tenido ese rostro de Cristo? Un rostro de amor filial, amor por su madre, porque él sabía que se iba de este mundo, pero quería que su madre pasara bien los últimos momentos de su vida y su vejez. Qué importante es que los hijos cuiden de la vejez de sus padres, como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. El segundo momento del rostro de Cristo que vamos a ver es cuando Jesús oró por los enemigos, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí vemos en el rostro de Cristo dibujado el perdón, la clemencia a sus propios verdugos. Estaba orando por los que lo estaban crucificando, por aquel soldado romano que le atravesó el costado, por toda la multitud de los judíos que decían, crucifícale, crucifícale. Y Jesús los perdonó. El rostro de misericordia. Se dibujó la misericordia de Dios en el rostro de Cristo. Otro momento importantísimo fue cuando Jesús dijo, sed tengo o tengo sed. La boca de Jesús, después de haber pasado tal vez toda la noche, le habían azotado antes de ir a la cruz, la boca de Cristo quedó seca. Y aquel que había creado los océanos y había creado los ríos y los arroyos, en ese momento no tenía una gotita de agua para saciar su sed. Aquí vemos en el rostro de Cristo una expresión de sufrimiento físico. Cuando Él clamó, seguramente al Padre dijo, tengo sed. Y el momento más importante de la cruz fue cuando Él gritó, dijo, consumado es. ¿Por qué? Fue un grito de victoria y el rostro de Cristo era un rostro de paz, de alegría, porque en ese momento Él había terminado de pagar las culpas de toda la humanidad, porque Él había cargado con los pecados y tuvo en ese momento en la cruz del Calvario, todas las 3 horas de sufrimiento en la cruz del Calvario, Jesús sufrió el sufrimiento de los impíos en su segunda muerte, en la muerte segunda. La muerte de Jesús fue la muerte segunda nuestra. ¿Por qué Jesús murió? Para que nosotros no sufriéramos la muerte eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, fue el momento de descanso para Jesús. Él se dirigió al Padre, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese rostro vemos un rostro de descanso, porque era el anhelado descanso que Él quería, y Él en ese momento descansó y murió por nosotros. Y ahora para terminar, queridos hermanos, a la pregunta inicial que hicimos al comienzo de este sermón. ¿Qué refleja tu rostro? ¿Qué refleja nuestro rostro? Queridos hermanos, si seguimos el consejo del apóstol San Pablo en Hebreos 12, que dice, corramos nuestra carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Seguramente que nuestro rostro
va a reflejar las virtudes espirituales del rostro de Cristo. Nuestro rostro va a reflejar ternura, nuestro rostro va a reflejar perdón, nuestro rostro va a reflejar misericordia, gozo, paz. Ojalá, queridos hermanos, que así sea en esta mañana. Para terminar, Adela tiene una poesía. El rostro de Cristo. Señor, ¿cómo será tu rostro? Yo lo quisiera conocer. Tan solo quisiera saber si tu faz conociéramos nosotros. Cuántas cosas querríamos componer. Señor, ¿cuál es entonces tu rostro? Si tan solo lo pusiera, si tan solo yo pudiera alabarte y sin cesar este mundo componer. Hoy la noche no ha caído, es por eso que lo digo. Cuando pienso en ese rostro de belleza sin igual, amor sobra para todos. Yo te pienso ahora, Cristo. Solo y solo pienso en ti. Pienso en ti y en tu semblante. ¿Y qué piensas tú de mí? ¿Es acaso en mi semblante, en mi rostro y en mi faz? Y si es eso, yo te pido que de amor luzca, eso digo, con tu rostro y con tu paz. Amén. Para finalizar vamos a cantar el himno número 162. En presencia estar de Cristo. Ponemos de pie. Presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz, cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria he de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando
Inclinemos el rostro para orar. Señor y buen Dios que estás en los cielos, agradecido estamos, Señor, de tu palabra. Ahora, Señor, que nuestro rostro mire el rostro de nuestro Señor para que nuestro semblante sea el que debemos tener como tus hijos, Señor, como hijos tuyos. Para esta semana que se aproxima, Señor, danos ese rostro alegre, buen espíritu, Señor, para predicar de tu palabra en esta Semana Santa. Bendice el trabajo de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, para esta Semana Santa, y bendícelos, Señor, para que sea alegría para nosotros y alegría para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.